De regreso a Soberanía Popular, el ambiente político está muy caliente por los predios del PLD. Danilo Medina ha sido objeto de una conspiración de muchos acólitos, de muchos ex empleados, de mucha gente que lo veneraba en el pasado cuando él tenía el lapicero y que ahora se apandillan en trulla para pedir la destitución o pedirle que se retire, que dé un paso atrás en la conducción del PLD como fuerza política. Otros representantes de ese partido de manera con peso político han dicho que Danilo es la mejor carta que tiene ese partido para seguir conduciendo los destinos del propio, y a eso se suma José Tomás Pérez, que hace un desglose de quienes han sido los líderes del PLD y quienes lo conducieron a la victoria, al éxito que el PLD puede exhibir a nivel electoral. Primeramente Juan Bosch, después Leonel Fernández y Danilo Medina. Y eso es cierto. Ahora bien, el que quiera sustituir a Danilo Medina lo que tiene que sacar la cabeza de manera responsable y dejar de estar por debajo de las piedras conspirando como la serpiente y asusando a la dirección ortodoxa y al liderazgo intermedio y al nuevo liderazgo para que sean ellos quienes presenten la cara. Yo pienso que quienes están conspirando son gente de la generación de Danilo, que siempre le han tenido ahí algún requemore, que aceptaron su éxito y que se nutrieron de la presidencia de Danilo y que lo lisonjaron bastante, pero que siempre le guardaban algo, como que no era el indicado, como que tenían recelos, y ahora están asusando elementos como quinta columna y no se atreven a dar la cara porque saben que si Danilo mañana dice que va a optar por la presidencia del PLD, va a ganar abrumadoramente. La única forma de Danilo no ser el presidente del PLD es si él mismo claudica o si él mismo deja de tener aspiraciones. Él puede perfectamente mañana mantener lo que ha dicho, cuál es su postura de que no se va a presentar, pero si él mañana decide ir en busca de mantenerse en la presidencia del PLD, no se la va a ganar nadie. La Fuerza del Pueblo tuvo el inicio de su congreso, tiene un nombre ahí, el hombre del anillo, fue el agraciado con el nombre del congreso, Franklin Almeida, que inició este fin de semana. El PLD inició hace días, está todavía empantanado en que si Danilo puede, debe o no tiene que ir. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo inició con el análisis de su participación, que según ellos ha sido aventajosa, porque de un partido que viene pasando a mayoritario de manera gateando ahí, con un redondeo, a ser ya contundentemente con un 27%, el partido más importante, la segunda fuerza política, es desde luego un gran avance. Lo que sí nosotros podemos ver más allá de la curva es que hay una división en los intereses de la Fuerza del Pueblo. La vieja guardia y el liderazgo ortodoxo que encabeza lo contemporáneo de Leonel Fernández mantienen la tesis de que el candidato ya de manera identificable desde ahora a la presidencia de la República en el 28 debe de continuar siendo Leonel Fernández. Mientras tanto hay una joven generación ahí y sobre todo una generación de participantes y partidarios de la Fuerza del Pueblo que no hacen vida orgánica, sino que votaron por Omar, de introducirse en este Congreso a los organismos del partido y a la dirección del partido, si hay oportunidad de un proceso convencional ahí, que es lo que se vislumbra que no va a pasar, que ahí se va a reeditar esas estructuras y lo que va a hacer es que se va a engrosar con cierto liderazgo
ciertos jóvenes que sacaron la cabeza en esta campaña, que tuvieron buena participación, que estuvieron en los medios de comunicación y que proclamaron simpatía por el PLD, tratar de ajustarlo a la dirección del PLD y dejar todo como está. La misma dirección política, las mismas cabezas dirigenciales al frente y el mismo candidato presidencial, Leonel Fernández, en contraposición a ese joven liderazgo y que tienen ya como punta de lanza a Omar Fernández. Y yo le voy a decir a la familia Fernández lo siguiente para terminar ahí, que no hay una cosa que divida más amistades, hermandad y familia, padre, hijo, que la política, mucho más que el dinero. Yo he visto grandes familiares, amigos y padres e hijos dividirse por asuntos políticos, intereses políticos, como una maldición. Y tenemos nosotros ejemplos de amistades y de lo que hemos vivido en la carrera política. Entonces se está dando a flote una situación entre Leonel Fernández y Omar Fernández. Y es evidente, porque mientras Leonel Fernández así estaba en el Congreso de su partido, Omar andaba de manera paralela en Nueva York haciendo el lanzamiento de la primera bola y con una agenda en los Estados Unidos política. Entonces se supone que Omar Fernández, como miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Dirección Política del PLD, de la Fuerza del Pueblo, perdón, que tenía como actividad fundamental el inicio de ese Congreso, su presencia debió de ser en ese acto político y no con una agenda paralela muy disímil de lo que era la agenda del partido y de su presidente, que por demás es su papá. Así. Recuérdate que Omar tiene su agenda. Y miren una cosa, hay dos cosas que favorecen a Omar en este momento. Primero, es el senador más joven de la capital. Oígase bien, aunque todos son iguales, el de Pedernales, el de Jabón, Montecristi, el de la capital son senadores. Igual que pero igual que nuestro amigo Dago, que se va a terciar el saco blanco el próximo 16 de agosto. Entonces, Omar estaba en una agenda con el alcalde de Nueva York. Ahí lo vi con el señor Adams, que vino aquí hace poco. Y la verdad que hizo una agenda importante porque él se está promoviendo. Eso es turismo. Pero oye una cosa. Porque ¿qué puede ir a buscar en un político norteamericano que por demás es alcalde cuando es lo que va a ser senador? Exacto. Él tenía que ir donde Adriano Payá, mejor. Cuando viene a ver, está en su agenda también. Porque creo que Adriano Payá estaba aquí, si no me equivoco en algo. Pero miren algo. El presidente de la República el lunes dijo, o en el fin de semana, dijo que va el próximo 16 de agosto a someter la agenda para la propuesta para la reforma constitucional. Y ahí dijo, en el fin de semana, que hay un transitorio de que él no va a optar por un periodo más, que el cuatrenio 24-28 no va a poder ser candidato jamás. Entonces, eso es un claro mensaje para Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que no está en eso ya hace mucho, y para Danilo Medina. O sea, esos tres expresidentes que tenemos vivos, gracias a Dios, con eso que dijo el presidente Luis Abinader, es un claro mensaje de que miren, adiós ustedes, y vamos a un cambio, otra generación, una transición política. Yo le voy a hacer una pregunta. Eso que está claro ahí, eso es lo que yo vislumbro de ahí. ¿Qué edad tiene Hipólito Mejía? 84 años. 84 años. Ante la nueva ola de gente octogenaria aspirando a la presidencia de la República de diferentes países, como es el caso de Fujimori, que ya Keiko Fujimori anunció que su papá, que ya fue candidato, y ahora daba un paso atrás para cederle la candidatura a su papá. El caso de Biden, el caso de Donald Trump, entre otros casos que están ocurriendo en Europa.
¿por qué hay que descartar que Hipólito Mejía no se lance a la candidatura por el PRM a sabiendas de que ya el presidente Luis Abinader no va, y tomando en cuenta que ese es un cuerpo bicéfalo, donde la realidad es que después de Luis Abinader, que tiene el liderazgo prácticamente absoluto de ese partido, la segunda cabeza del liderazgo es Hipólito Mejía? Aquí la gente está descartando a Hipólito Mejía dentro de los próximos torneos y no se da cuenta que cuando viene a ver, Hipólito Mejía está más comprometido o está más compelido a tener un proyecto presidencial exitoso que cualquiera de los que están ahí, porque cuando tú mides dentro del PRM la segunda fuerza política, no es Hipólito Mejía. Claro. Hipólito Mejía. Y su liderazgo está intacto. Esa es la realidad. Carolina anda buscando cargar ese heredar a Hipólito heredar ese liderazgo. Pero Hipólito Mejía está vivo. Tanto no, fortalecido. Y los políticos no se entierran vivos. No, ¿Usted ha visto un político enterrado vivo? Bueno, mira el caso de Balaguer cuando piró. A los 90 años. Nadie aspire Ciego. a que Balaguer respire, ¿verdad? Sí. O sea, y en el caso de Danilo Medina, con la introducción de la modificación de la Constitución de la República por el presidente Luis Abinader, habilita a Danilo Medina, porque el transitorio era 16-20. No, 2024. 20-24. Y habilita a Hipólito, que también. No, Hipólito está hábil. No, Sí, porque Hipólito fue ya con la Constitución vieja. sí, Hipólito exacto. Tú está dices hábil. que esta nueva constitución que se va a modificar habilitaría A Danilo Medina automáticamente, porque Danilo es un transitorio que no, tiene. porque ese transitorio es lo que se va a extrapolar, se va a dejar intacto. En el aspecto, la constitución no se va a tocar en el aspecto de la presidencia, el artículo que dicta sobre la presidencia de la República. Ese artículo se va a quedar intacto. Yo conversé con un constitucionalista y me dijo, inmediatamente el presidente Abinader ponga en marcha la necesidad de la convocatoria y sea aprobada esa convocatoria y por ende se modifique la Constitución, Danilo Medina queda habilitado. No, y si en la misma modificación a la Constitución habría que poner entonces se reeditan que los artículos que no han sido tomados en cuenta para modificación quedan de manera isofacta, establecido como están, ahí mismo queda trancado. Ese es un ingrediente. Pero lógico. Hay que ver lo que va a presentar, el proyecto que va a presentar el presidente y ver qué contempla en ese sentido. Exacto. Si lo modifica y lo habilita. Pero Luis Abinader no va a hacer una constitución para inhabilitarse tan solo él. Se supone que el tema principal es hacerle un candado a eso mismo para que gente que se fueron no puedan retornar. Entonces él se va a poner como ejemplo para no retornar nunca jamás y entonces va a hacer una bisagra para darle la oportunidad a gente que hasta ahora hay un solo, que es Danilo Medina, pero es el primero dentro de los que van a seguir aglomerándose ahí, porque después de él, entonces el segundo dominicano que no podrá optar será Luis Abinader, después lo será el que cumpla un periodo más otro más, y ahí se va a engrosar históricamente esa suma hasta que alguien no decida modificarla para poder romper con ese impedimento, que es lo que Luis quiere hacer, una constitución que perdure al tiempo. Recuérdate que Luis ahora, que va a tocar muchos puntos con esa reforma, quiere mandar un mensaje claro a la población dominicana y específicamente a la clase política y a la fuerza del pueblo, que es la que ha puesto más escollo para una reunión, para ponerse de acuerdo en algunos puntos. ¿Qué hace Luis? Miren, yo me voy al 28 de aquí y muestra de eso, mírenlo aquí, el cuatrenio 24-28 no optará jamás a la presidencia de la República. Es esa seguridad que Luis quiere darle a mucha gente. Que el presidente de la República está buscando, es agotando, yo pienso que él está agotando un espacio a la diplomacia política, tratando de conversar tanto con la Fuerza del Pueblo como con el PLD. Y tiene que agotarlo, porque está dentro de la cortesía política. Ahora, el gran plebiscito que ocurrió aquí fue las elecciones pasadas, donde el electorado le dio el salvoconducto al presidente
con un Congreso favorable a su bancada, a su partido, para que pueda hacer las transformaciones con el criterio de lo que ha sido el pensamiento político, ideológico y la propuesta del propio presidente. Y si él tiene que consensuar algo, tiene que hacerlo con la fuerza viva de la nación, tiene que hacerlo con el empresariado, con las iglesias, pero si esos partidos que desde luego se van a oponer, habiendo dicho lo mismo y habiendo hecho lo mismo pero de manera diferente, entonces el presidente no tiene más nada que ejecutar su programa de propuesta al electorado, plan de gobierno y el salvoconducto que le dio el electorado. ¿Qué usted dice de eso, mi compadre? Totalmente de acuerdo con usted. El presidente ha sido una persona sensata y ha querido buscar la viabilidad a través del diálogo de la aprobación de esas grandes reformas que el presidente quiere introducir al país. Pero eso tiene su límite. Yo lo puedo invitar a mi casa. Y usted quiere, usted va. Ahora, si yo lo invito y usted no va, son sus problemas. Yo lo estoy invitando a mi casa. ¿Verdad? El presidente lo está invitando a participar de las discusiones de esa reforma. Pero, como dice el compadre Juan Mateo, el país, el ciudadano, le dio garantía de que pudieran ejercer libérrima y voluntariamente el poder que el pueblo le otorgó. Así es. No hay excusa para las transformaciones que el presidente quiere hacer, porque tiene mayoría, pero ha dicho que no va a usar esa mayoría para fallar, ¿verdad? Bueno, llegamos al final, señores. Qué pena. La cita obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche. Mañana a las 2 de la tarde aquí. Siga con Teleradio América. Ya los Abigail están con nosotros.